Hoy vamos a abrir en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de Moisés, el Pentateuco. Quinto libro es Deuteronomio. Busque usted ahí, capítulo 28. Capítulo 28. Vamos a compartir palabra del Señor. Dios bendiga a los niños que van a su clase. No sé si podemos compartir pantalla. Esta es una porción en la que la palabra del Señor nos enseña sobre justamente lo que nos permitirá entonces llegar a la plenitud de la confianza en Dios. ¿Qué me puede entonces permitir llegar a confiar en Dios? ¿En qué me apoyo? ¿En qué me sostengo para confiar en Dios? Esto nace de mí, nace de mi idea, nace, ¿cierto?, de mi entusiasmo, nace, ¿cierto?, simplemente de la tradición que he venido, ¿cierto?, experimentando en la vida de fe. Bueno, vamos a leer el primer versículo a modo, ¿cierto?, de base. Dice acá: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Repito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Palabra del Señor. La Biblia. La Biblia. Y el porvenir que podamos hoy tener va a depender de la Biblia. No un libro común, no un libro cualquiera, como muchas veces, ¿cierto?, se ha mirado o se ha cuestionado. Y eso ya lo venimos escuchando ahí en los pasillos, que no debería tener importancia, menos en aquellos que ya hemos entendido esto. No me debe provocar ni cierto malestar, ni irritabilidad, ¿cierto?, ni desprecio contra nadie. Porque mientras no entendamos, mientras no atesoremos, mientras no comprendamos lo que significa este libro llamada la Biblia, un libro que contiene, que es una biblioteca, 66 libros, que está dividido, ¿cierto?, en un Antiguo y un Nuevo Testamento, donde encontramos, ¿cierto?, el plan de Dios para la humanidad, para usted, para mí, la humanidad, que yo soy, su creación. Por lo tanto, la palabra del Señor debería ocupar el lugar principal de nuestra vida, la Biblia. Va a depender de la Biblia entonces el porvenir que yo, ¿cierto?, tenga. O sea, ¿qué pasará mañana? Dependerá de esto. Como decía el devocional, no puedo confiar en Dios si primero no lo conocí, para entonces saber qué viene después. Para entonces no dudar y no estar ahí en la incertidumbre, ¿cierto? Y quejándome, como decía el Señor por mi esposa, ¿cierto? A veces nos quejamos contra Dios, ¿y por qué esto otro? No, si Dios ya nos ha enseñado lo que pasa, lo que hemos de pasar, lo que pasaremos y lo que, ¿cierto?, el creyente, la humanidad toda va a tener que vivir. Por eso, ¿qué hemos hecho? Recuerdo de pequeño que escuché un poema dedicado a la Biblia. No sé si hay memoria. Biblia querida. Mi bien amada. Amén. Jamás por nada te dejaré. Recuerdo que esa imagen siempre en el mes de septiembre, que se considera, ¿cierto?, según históricamente el mes de la Biblia, como que todos nos tratábamos de llegar a la Biblia como era el único. Esto igual que las fechas, las festividades, ¿cierto?, como que ahí ponemos atención y los demás días nos olvidamos. Los demás meses como que la Biblia quedó al rincón y se llenaba de polvo. No sé dónde tiene su Biblia usted. ¿Tiene Biblia? ¿A dónde la tiene?
La tiene guardada, la tiene, ¿cierto?, ahí como un amuleto más, porque algunos miran la Biblia como un amuleto, pensando que al abrirla ya hay algo mágico. La Biblia se tiene que tener aquí. O sea, en nuestra mente, nuestro corazón, para que ésta entonces tenga vida. Podemos entender que hay personas que, inclusive lectoras de la Biblia, que aún así conociendo, ¿cierto?, desde la tradición, conociendo, ¿cierto?, cada parte de ella, aún así no han entendido el espíritu de la letra. Que ignoran, ¿cierto?, desconocen lo que Dios ha hecho o hará, ¿cierto?, en sus propias vidas. Por eso, en esta mañana, después de haber tenido, ¿cierto?, una sesión de sermones, ¿se acuerdan lo que el Señor nos habló en la sesión de sermones? ¿De qué fue? Anteriormente, de la gracia asombrosa, por si acaso. Eso le voy a ayudar ahí. No se puede olvidar, porque entonces se estará olvidando de esto. Fíjese que la vida cristiana se vuelve entonces superficial cuando no atendemos a esto. No es lo que el pastor quiere decir, no es lo que el predicador quiera comunicar, ¿cierto? No es el léxico, no es la mejor presentación, ya que hoy día tenemos pantallas en distintos lugares. Antes no había nada, ni pizarrón. Había cierto piso de tierra, en fin, no había ni sillas como las que están aquí cómodas. Todo para que usted pueda tener cierta mejor atención, pero aún así usted se queda dormido. En vez de estar atento y decir gracias Señor porque estoy en tu casa disfrutando de tu palabra. Señor, algo nuevo hay para mí, algo que quizás no he leído, no he entendido, o quizás algo que tengo que repetir, como Pablo lo dice, porque es seguro para usted y para mí. Soy tan olvidadizo. Si no fuera por la palabra del Señor que va hoy y tiene usted el privilegio de tenerla empastada. Fíjese que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, solo la Biblia estaba aquí. Se hacía memoria, se transmitía, ¿cierto?, de forma verbal, desde pequeños. Y por lo tanto, por eso hoy día usted a un israelita le pregunta en la Torá, se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque nacen con la cultura donde se les instruye, se les hace leer, repetir. Por lo tanto, ellos caminaban no con la Biblia aquí como usted lo hace. Que aún llevándola en su mano, no la entiende. Teniendo 10 o 20 Biblias, no sé, aún así no la entiende. Entonces, ¿por qué de los fracasos? Entonces, ¿por qué de la desconfianza? ¿Por qué entonces de los conflictos internos que están en nosotros que no se han resuelto? Es porque hemos ignorado el hermoso libro, la Biblia, la bien amada. Jamás por nada te dejaré. Biblia querida. Interesante. Qué interesante. Hacerla entonces una compañía diaria. Porque de esto depende mi porvenir. De esto depende mi mañana. De esto depende entonces mi vida de fe, mi vida de convicción, mi vida, ¿cierto?, de familia, mi vida, ¿cierto?, de un hombre o una mujer que labora en la vida. De esto depende. De un cristiano, ¿cierto?, de un hombre o de una mujer que quiera hacer la iglesia de Cristo. De esto depende. Yo no soy iglesia si no es por esto. No soy el pueblo de Dios si no es por esto. No creo si no es por esto. Fíjese que hay gente todavía que no cree en Dios y es porque no han entendido, no han aceptado este libro. Lo escribieron hombres, dicen por ahí. Sí, pero la misma Biblia se encarga de responderle a aquellos que dicen esto. Dice que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, exhalada, que quiere decir. Dice que Dios vino sobre 40 autores de distintas épocas, 1500 años aproximadamente, donde se escribió la palabra del Señor y hoy día está en nosotros y coincidió desde el primer versículo hasta el último versículo, coincidió con la retórica, coincidió con el lenguaje, con el mensaje, no se apartó. ¿Cómo se puede lograr eso? Solo el Espíritu Santo de Dios. Y la respuesta entonces para aquellos ateos, para aquellos que ignoran o que rechazan la Biblia, decirle, usted parece que no conoce muy bien la lectura. Porque fácil es decir lo que otro está diciendo. Mucha gente repite lo que otro dice. Pero ¿por qué no te cercioras? Hay gente que hoy día vive la vida sin el conocimiento. Nadie es ingeniero si no estudia primero. Nadie es profesor si primero no estudia. Nadie es un mecánico si primero no estudia, si no entra ahí en la materia o no.
Entonces nadie puede ser un creyente si primero no entra al aula, ¿cierto? Al estudio profundo de la Escritura. De hecho, el apóstol, ¿cierto?, enseña cuán importante es esto. Jesús mismo, antes de cerrar, ¿cierto?, su ministerio aquí en la tierra, le dice: ir por el mundo y hacer discípulos. Discípulos. ¿Qué quiere decir? Hombres y mujeres que estén ahí frente al libro, a la palabra del Señor. De esto depende tu vida de fe. ¿Va a ser un hombre derecho o un hombre chueco? Aquí está. Un hombre íntegro o una mujer, ¿cierto?, íntegra. Va a depender de acá. Ahora, si veo tu vida voluble, cambiante, es porque eres ignorante referente a lo que Dios te dijo. Ahora, si dices: es que tengo problemas, ignorante, porque Dios te lo dijo que iba a tener problemas. Es que soy muy bendecido, no tengo tiempo, ignorante, porque Dios te dijo. Hay gente que salió de la nada, creció de la nada, y eso mis ojos lo han visto desde pequeño, que he estado entre estas sillas o estas bancas. Hombres que pobres fueron fieles y Dios los prosperó, los llevó arriba. Muchos siguieron ahí y dijeron: gracias al Señor, lo que tengo, y lo compartían también con los demás. Pero hoy día, oiga, perdóneme, uno de estos pobres se hace rico con 1,000 pesos más y ya se pone orgulloso, vanidoso, ingreído. Y que a mí me cuesta, pues tengo que dárselo a la iglesia, al pastor. Imagínense, empieza a caer en todas esas tonteras. Es porque no conoce la palabra. ¿Aló? ¿Quiere un porvenir próspero, bendecido? ¿Quiere un porvenir, cierto, bajo la cobertura de la gracia de Dios, donde usted pueda seguir confiando? Entonces haga de la palabra del Señor su estándar, su base, su sólida vida en Cristo el Señor. Amén. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Se ha preocupado, cierto, de mirar un poco al interior de ella? Hoy día tenemos versiones y qué interesante que hay versiones y versiones donde la industria, cierto, económica hace negocio. Porque han mirado la Biblia también como un provecho. Fíjese que es el libro más vendido. Y es el libro, cierto, también que se ha leído mucho. Pero pocos lo conocen. Amén. Mientras hay un hombre entre medio, mientras entre un ser humano, te va a hacer negocio con esto. Pero no es para esto. La Biblia es para la vida espiritual, la vida, ¿cierto?, que usted va a tener con el Hacedor, con Dios. Dios se lo dice a través de Moisés al pueblo. El pueblo estaba a puertas de heredar la tierra prometida. Dios le dice a través de Moisés: entonces van a mirar el libro, van a mirar la ley. Esto es la ley de Dios. Van a mirar la ley, van a poner atención en ella. Se lo dice a Josué. Donde comienza la conquista, afírmate del libro, afírmate de la Biblia, afírmate hoy día de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, del decreto. Afírmate ahí. Porque entonces ahí prosperarás, ahí serás bendecido, ahí serás, cierto, nutrido, ahí serás guiado. Nada te suelta. Aunque estemos en la condición que estemos. Fíjese que el apóstol Pablo, ni la cárcel, ni la situación, ni la soledad, ni la persecución lo dejó a él cambiar su manera de ser. Él fue un hombre íntegro hasta el final. Dice las verdades referentes a aquellos que estaban a su lado, que se fueron para allá y para acá y para acá, pero dice que él se mantuvo. Es más, nos invitó a regocijarnos. Otra vez digo, insiste, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Cómo está usted? ¿Está alegre hoy día? ¿Está feliz? ¿Me puede mostrar su diente un poco? ¿Está feliz? Amén, gózate. Porque si está hoy día en conciencia, está entendiendo, gracias Señor. No es casualidad que estemos aquí hoy. Dios quiere tratar contigo. Dios te quiere llevar ahí en su plenitud, en su verdad. Entonces, ¿qué es la Biblia para mí? ¿Qué he entendido yo por este libro? Representa entonces lo que él dice, lo que ella dice.
Eso es lo que para mí entonces es, bendito sea el nombre del Señor, la palabra revelada, dice, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, encarnada en Jesucristo el Señor. Eso es mi Biblia. Es ver cómo la revelación de Dios está aquí. Dios se quiso dar a conocer. Dios a través de su Espíritu Santo la inspiró y hizo carne a la persona de Jesucristo. Eso es mi Biblia. Más que un libro, más que una repetición. Ya que en la semana comparto devocionales, comparto ahí, ¿cierto? El Espíritu, la palabra, para allá, mandemos. A ver si quizás esté en desánimo, quizás está en angustia, quizás está en problema. Y llega la palabra como un bálsamo. Dígame si no es grato. Dígame si no es hermoso. Partiendo de mi persona, yo digo gracias, Señor. Porque a veces me levanto con los ánimos abajo. ¿Usted también, pastor? Sí, pues soy humano igual que usted. Usted piensa que tengo aureola, aquí piensa que estoy en el cielo. No, igual que usted. Igual tengo que buscar al Señor, igual tengo que orar, igual tengo que, ¿cierto?, ahí descansar en Dios. Igual tengo que asumir el conflicto, el problema, la dificultad, la ingratitud, ¿cierto?, el desprecio, qué sé yo. Oiga, y hay luchas. Esta semana para nosotros fue especial con mi familia, lo conversamos. Una lucha, el enemigo ahí tratando de quitarnos gozo, tratando de robarnos, oiga, lo precioso. Y dijimos, no, con nosotros no va. Y lo conversamos, no, este es un trabajo del sucio, del mentiroso, del despreciable, del que está aquí bajo mis pies. Y no va a poder conmigo, ni con mi familia, porque yo confío en Dios, porque he entendido. ¿Se da cuenta que es diferente entonces cuando entendemos los conflictos? Ahora, dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo. El logos, la palabra de Dios, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, o sea, único en su género, lleno de gracia y de verdad. Esto representa entonces mi Biblia, es como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se han mostrado, se me han manifestado a mi vida. Veo en la Biblia cómo trabaja un Dios trino poderoso en darme a entender su verdad, su justicia. Es como Él quiere que yo me desenvuelva y como yo pueda avanzar cada día un paso más frente a las circunstancias, las dificultades, los problemas y todas estas cosas. Yo avanzo y eso me lo da la palabra del Señor. Cuando entiendo de que el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, o sea, se manifestó. ¿Quién? Jesucristo. Eso me lo enseña la palabra. Y no cualquier carne. La carne así como la tuya. En la que se sintió, ¿cierto? Se sintió el dolor, la tristeza, el desánimo. Que sí, Jesús sintió hambre, ¿cierto? Sintió cansancio. Y dice la Biblia que no tuvo ni una almohada para recostar su cabeza. Dice que se afirmó en una piedra. Y usted tiene Rosen y tiene todas esas otras. Y a veces bota la arma porque quiere estar sin arma. Así somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios ha sido revelada, dice, en las Escrituras. La palabra de Dios, el logos, la letra, el espíritu ha sido revelada en la palabra. Por lo tanto, eso es interesante. En su Hijo encarnado, Jesús, al describir importancia, ¿cierto?, la importancia de las Escrituras, dijo así, mire lo que dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por más que tengamos la mejor, ¿cierto?, cena, el mejor almuerzo, qué sé yo, el mejor sándwich, usted va a seguir triste. Pero si usted come el pan de cada día, aún la comida que coma va a ser alegría. Que es triste porque gente está comiendo hoy día con tristeza. No se sacia, no se soluciona el conflicto, sigue el problema. Está comiendo ahí y está pensando en el mañana. Está comiendo y el problema y la dificultad. Es que fíjate esto otro. Sigue comiendo. Pero cuando está la palabra de Dios en nosotros, usted tiene paz. Usted tiene consuelo.
Usted dice, gracias Señor, gracias Señor. Gracias porque tu palabra me sustenta, tu palabra me sostiene, tu palabra me afirma. También recomendó escudriñar con constancia la palabra de Dios Jesucristo. Dice escudriñar la Escritura porque en ella dan testimonio de mí. Entonces cuando escudriñamos, ¿qué significa escudriñar? Significa que usted va a leer con detención. Usted va a leer con método para interpretar, ¿cierto? Saber qué está diciendo el Señor. ¿Qué Él lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? Preguntas que usted va a aplicar a su vida. Porque a veces leemos, oiga, y movemos. Hay gente que lee las profecías y se las trae para acá, para el presente, cuando fueron para aquel entonces. Y las profecías para el presente se las llevaron para el pasado. O sea, hay un problema de interpretación porque la gente no sabe escudriñar. Y la palabra del Señor nos enseña a escudriñar la Escritura porque ellas dan testimonio de mí. Qué interesante lo que dice Juan 5:39. No hay salud ni crecimiento en la vida cristiana si no se establece claramente entonces la prioridad de la Biblia en la vida individual y colectiva. No existe. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede decir tener fe si no es por esto. Entonces si usted no hace de la palabra del Señor su lectura permanente y usted dice, cierto que tiene fe, entonces su fe es ilusión. Yo tengo fe porque leo la palabra. Tengo fe porque he escudriñado en ella. La fe no es un sentimiento, amado. Cuidado con eso. Yo creo, como la gente dice, yo creo que me va a ir bien. Como algo ligero. No, creer, tener fe es porque he llegado a la convicción de saber lo que Dios me está diciendo en su palabra para mi vida. De esto depende. Usted dirá, pastor, pero ya sé esas cosas. Pero tengo que repetírsela porque no quiero avanzar, no quiero poner más carga sobre usted si usted no la sabe llevar. Podemos llenarnos de actividades, inclusive podemos hacer muchas cosas, pero comience por favor. Nadie puede edificar una casa sobre fundamentos, ¿cierto? Que estén ahí demolidos, que estén ahí, ¿cierto? Derribados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiere empezar una vida, pero pensando en un porvenir seguro, estable dentro de lo que Dios tiene como plan para usted. Entonces, quiero invitarle a que hagamos de la palabra del Señor nuestro estándar de vida. Todos los domingos estamos repitiendo el lema. Parece disco rayado, quizás alguien dirá. No me importa, lo que me importa es mi seguridad. Porque depende de la palabra del Señor mi estándar, mi vida, mi futuro. Si no se hace usted amigo, compañero, ¿cierto?, de la palabra del Señor, entonces su vida peligra. Porque ¿de dónde entonces va a salir la fe? ¿De dónde va a salir su convicción, su confianza, como decía el Señor devocional? ¿Cómo seguiré creyendo a pesar de la situación en la que estoy pasando? ¿Cómo seguiré entonces esperando? Recuerdo que mi pastor me decía, hombre, sé fiel hasta el final. Con mucho, con poco, sé fiel. Porque la fe no depende de usted. ¿De dónde depende mi fe? De aquí. De aquí depende. Entonces, ¿depende de la mamá la fe? ¿Depende de los papás la fe? Depende de la palabra la fe. Si tú haces de esto, entonces nada te va a dejar atrás. De hecho, tú vas a moverte primero. Tú vas a insistir primero. No, es que yo tengo que servir al Señor. Yo tengo que buscar. ¿Y qué significa servir al Señor? ¿Venir a la iglesia? No. Tengo que comenzar mi día de servicio. Quiere decir, como creyente, como hijo, como hija de Dios. De donde me desenvuelva. Porque algunos son cristianos el día domingo solamente cuando vienen aquí al templo. De hecho, nos disfrazamos para esto. ¿Y el lunes? ¿Qué pasa el lunes? ¿Dónde sustenta entonces su lunes? ¿En qué está apoyándose usted el lunes para comenzar la semana? Para, qué sé yo, planificar, ¿cierto?, su día. ¿Cómo lo hace? Si no es por la palabra, entonces, y eso quiere decir que lo hará en fe. Eso quiere decir que entonces esta semana me muevo en fe, porque la palabra del Señor me dice que tengo que comenzar de esta forma. Hay mucho que recibir. Y es breve. Fíjese que no me alcanzará la vida, dice una alabanza. No me alcanzará la vida para entenderlo todo. Por eso me tomo de las palabras, ¿cierto?, del poeta de la semana pasada. ¿Se acuerda? Envejécete conmigo, porque lo mejor está por venir. Envejécete conmigo, Biblia querida, Biblia amada,
jamás contada. ¿Qué más dice? Jamás por nada, perdón, te dejaré. Jamás por nada te dejaré. ¿La escuchó usted? ¿Se la aprendió? ¿Y dónde dejó la Biblia? Y nos emocionamos, jamás por nada. La cantamos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Dónde se quedaron las versiones ahí tiradas en el camino? Es que esta me quedó muy chica, es que necesito otra y otra y otra. Es que necesito con los comentarios, porque hasta para eso es flojo. Tiene que buscar, ¿qué dice la Biblia? A ver, comentario. Y nunca usted, porque el mismo espíritu que inspiró a aquellos para interpretar es el mismo espíritu que está aquí con nosotros ahora para ayudarnos a interpretar. Y ella no se equivoca. Pedro lo dice muy claro, que es la palabra profética más segura a la cual tiene que estar atento. Porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por lo tanto, es la palabra del Señor. De ahí viene mi fe. Las Escrituras son la norma definitiva de nuestra fe. Aquí es donde entonces yo me eduqué. Aquí es donde yo me alineo en lo moral. Con respecto a toda mi vida moral, porque soy un ciudadano de este mundo que me tengo que relacionar ¿cierto? Con los demás. Entonces, ¿cómo soy? ¿Cierto? Voy a empezar primero como hijo. ¿Cómo soy? ¿Cierto? Como esposo. ¿Cómo soy? ¿Cierto? Como ciudadano. ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo soy? ¿Cierto? Ahí como madre. ¿Cómo? Aquí está. Esta es mi ley. Muchos han cometido graves errores por no conocer la Escritura para educar, para disciplinar, para enseñar a sus hijos. No han sabido porque han ignorado, han dañado. Y aquellos que se han dicho inclusive más creyentes que cualquiera, han ¿cierto? Despreciado a sus hijos. Además, lo han echado fuera a sus hijos de la fe por ignorar la palabra del Señor. Porque siguieron una estructura humana, dogmática, simplemente, y no la palabra del Señor. Por eso dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, ¿por qué? ¿Qué causa? Fíjese, el texto lo dice, instruye al niño en su camino. ¿Me sigue hasta ahí? Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ¿qué? Entonces, ¿qué falta para que un hijo no se aparte? ¿Instruirlo en qué? En la palabra. Por lo tanto, es una norma definitiva de nuestra fe, moral y práctica cotidiana. El alimento para nuestro crecimiento en fe, santidad y servicio efectivo. Aquí vamos a encontrar hombres fieles y mujeres fieles de principio a fin. No volubles, no cambiantes, no como las olas, no como la luna. ¿Aló? No como el clima. Imagínense, veo cristianos así, cambiantes. Que hay que tomarlo, oiga, con guantes blancos, mucha gente. No, un hombre que está basado en la palabra del Señor, oiga, como decían los antiguos, tienen sus pantalones bien puestos y los tienen con alambre púa. Me acuerdo que nos enseñaban nosotros. ¿Qué es eso, alambre púa? Oiga, o sea, quiere decir que no se le caían los pantalones, como también así las polleritas, las hermanas. Tiene que ver entonces con la integridad, la seriedad, tiene que ver con el compromiso que cada uno tenemos. Y esto lo permite la palabra del Señor. Entonces, puede haber cambios en nosotros con respecto a la fe, con respecto a lo moral, con respecto... ¿Por qué vemos dualidad de vida? ¿Por qué vemos dos personas a veces en nosotros? ¿Por qué a veces, cierto, soy muy espiritual y a veces no lo soy? ¿A qué se debe? Es ausencia de Biblia, ausencia de palabra de Dios. ¿Me sigue? El Espíritu Santo dice que nos llena de la misma persona que nos ha dado este libro para nuestra guía y sostén. El Espíritu Santo de Dios entonces dice que Él me revela ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y dónde conozco eso? En la Biblia. Aquí conocí que el Espíritu Santo de Dios tiene un trabajo sobre mi vida, en mi vida, y es mostrarme a Cristo, y eso lo conozco acá. Qué precioso, hermano, qué profundo es esto, qué profundo es esto. Entonces, de acuerdo al texto base leído de Deuteronomio
28. Vamos a conocer 3 aptitudes que afectarán positivamente a nuestro porvenir. Aptitudes positivas. ¿Qué quiere decir positivo? Que entonces, a pesar de todas circunstancias, usted va a permanecer, usted va a seguir, usted va a recibir promesas y bendiciones de Dios. Mire lo que dice el texto. Vámonos entonces. Lo primero, oír con atención la palabra de Dios. Entonces, para que tengamos un buen porvenir, necesito oír. Y el texto lo dice. Mire, acontecerá que si oyere, repita conmigo, si oyere. ¿Cómo usted oye? Dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, que hoy tenemos en nuestras propias manos ahora. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Mira, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sigue hablando al oído. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Aleluya. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Wow. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. No sé si le pareció poco el listado. Cuando usted pone atención, usa el oído atento, el oído que, cierto, está entendiendo la voz de Dios. En la palabra de Dios, usted pone su atención a lo que Dios está indicando acá. Porque para eso, amado, tenemos oído para cualquier cosa, menos para la palabra. Para lo fácil tenemos oído, ¿cierto? Para aquello que involucra en cosas que no corresponden, tenemos oído. Pero ¿por qué no tenemos oído? Acuérdense que el oír me va a permitir alcanzar fe para todo. Fíjese que seré prosperado, seré bendecido. Oiga, en mi hogar, mi familia, en fin, tengo toda una cantidad de promesas de Dios para mi vida. Entonces, ¿por qué he de carecer? ¿Por qué he de faltar? Es porque no he puesto oído. Aun cuando viene el enemigo y me afrenta, lo dice, va a venir el enemigo. Pero ¿por dónde se va a ir? Por 7 caminos se va a ir. Entonces, ¿cómo es la atención que yo tengo que tener? Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el Salmo 119, que es el salmo, amado, el salmo principal. Es uno de los salmos más extensos, que habla justamente de la importancia de la Biblia, que está dividido. Y cada división es una letra del alfabeto hebreo. Y el versículo 33-35 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Gloria a Dios para siempre. Yo necesito hoy día poner atención. Pero una atención, dice acá, que me va a permitir enseñanza, que me va a permitir entonces entendimiento, que me va a permitir entonces, cierto, cumplir, que me va a permitir, fíjese, aquí estoy siendo nutrido ahora, me va a permitir entonces ser guiado. Y por último, donde pongo mi voluntad. Cuando pongo atención a la palabra del Señor es porque estoy poniendo a disposición, ¿cierto?, mi vida toda a que sea lo que la palabra del Señor está diciendo. Te bendeciré, te multiplicaré. Será bendito en tu salir, en tu entrar. Eso va a venir a mí y va a hacer en mí eco. Entonces en mí va a ser respuesta. Podré entonces
carecer, dice que será bendita, ¿cierto?, la artesa de amasar. O sea, va a ser bendita, ¿cierto?, la panera, en otras palabras. No sé cómo le llaman allá donde ponen el pan, el tiesto ese. ¿Tienen un nombre ya, Tony? Donde ponen el pan, ¿cómo se llama eso? La panera. Panier. Panier. Ah, está bien, panier. ¿Le pareció? Donde se pone el pan, eso va a ser bendecido. Mire, si yo pongo atención, o sea, quiere decir que el pan en mi mesa no carece, no falta. Y por más, oiga, que tenga que, no va a faltar, tranquilo. Pon atención, Dios te va a enviar, Dios te va a traer. Oiga, tenemos tanta promesa. Si solo pongo atención a lo que Dios me está diciendo. Por lo tanto, tu oído tiene que tener, ¿cierto?, una calidad, una condición. Mi oído va a permitir enseñanza, va a permitir entonces que entendimiento, va a permitir que entonces yo sea guiado y por último, mi voluntad está en lo que estoy oyendo. Yo quiero ser bendecido, pero no por las ideas que de mí vienen, es por lo que Dios me está diciendo. Por lo tanto, entonces, cuando vaya a la presencia de Dios, Señor, usted me dice que si yo pongo oído a su palabra, usted me bendice. Entonces, Señor, bendice mi vida. Necesito de ti, Señor, ayúdame. Entonces usted va a tener entendimiento. Sé que el Señor va a estar conmigo. Amén. Número 2. Atesorar la palabra de Dios. Lo segundo. Y dice el texto base. Vámonos de nuevo. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Está hablando entonces de atesorar, cuando guardemos. Dice, y vendrán todos los pueblos a la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar. Y sigue el Señor acá. En bienes. Yo no sé si alguien tiene problemas de bienes acá. Está hablando, ¿cierto?, de cosas materiales. Dice, en el fruto de tu vientre. Está hablando de la familia. ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Dios pone primero oído, ahora atesora, entonces tus hijos van a recibir. Dice, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Estamos hablando de esta tierra de fe, esta tierra, ¿cierto?, en la que estoy hoy día viviendo. Aún aquí Dios te puede prosperar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro? Dice el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. O sea, será su nombre, oiga, que te llamará, ¿cierto? Te llamarán para entonces decir, por favor, a usted lo necesito, usted no es como cualquiera. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esto me gustó. Voy a poder prestar a otros. Es distinto cuando la cosa es al revés. Por favor, me presta. Es como que un poco denigrante. No sé si a usted le pasa mucha, me da vergüenza. Es que es una luca nomás, dice, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer con eso? Bueno, a lo mejor un pan, si es que tiene que ser pelado. Cuando atesoramos la palabra de Dios, entonces, amado, tendremos sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre lo que nuestras manos administran, un sello. Y nadie te quitará ese sello. Serás único, única, porque atesoraste la palabra de Dios en tu vida. Es necesario porque de esa forma entonces podrás entender que la Biblia entonces te llevó a un buen porvenir. La Biblia entonces no me está diciendo lo contrario, no me está, ¿cierto?, dejando ahí en desprecio, no me está dejando en abandono, todo lo contrario.
Dios tiene ahí una respuesta para usted y para mí. Mire lo que dice, vámonos al Salmo, de nuevo, Salmo 119. Seguimos, versículos 9 y 12. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Tienes problema en el camino? ¿Tienes problemas para desarrollarte? ¿Tienes problemas para conquistar? ¿Tienes problemas para construir? ¿Tienes problemas, qué sé yo, para tener relaciones? ¿Tienes problemas, cierto, para criar a tu familia? ¿Tienes problemas con guardar tu palabra? Guarda la palabra y el camino se te limpia. Aló. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Cuando entonces atesoramos la palabra de Dios en nuestras vidas, aquí se produce esto maravilloso. A veces no sabemos cómo limpiar el camino de nuestra vida. ¿Cómo limpio, cierto, todo lo que me ha perjudicado, me ha dañado? Guarda la palabra del Señor y Dios te va a limpiar. Dios te va a limpiar. Cuando atesoramos entonces la palabra del Señor, no te vas a desviar. Mira lo que dice el texto, no te vas a desviar. O sea, siempre va a tener una ruta clara donde continuar. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, lo que dice el Salmo 119 acá, dice que entonces no vas a pecar. No vas a ser tentado a pecar contra Dios. Porque a veces, ¿cierto?, sin darnos cuenta estamos fallando, estamos faltando ante la presencia de Dios. Y es por causa de que no atesoramos la palabra del Señor. ¿Por qué te deslizas tan rápido? ¿Por qué entonces te vuelves tan ligero en algunas cosas? Es porque no has sabido guardar la palabra o atesorar la palabra de Dios en tu vida. Amén. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que es? Oír con atención la palabra del Señor. Producto, ¿cierto?, de que esta atención me enseñe, me eduque, me exhorte, me prepare. Segundo, atesorarla. ¿Dónde? En mi vida también, en mi corazón, mi mente acá, para que entonces esto traiga a mi vida porvenir. Porque el porvenir es bueno. Yo he mirado acá la lectura bíblica y me parece bueno el porvenir. Me parece bueno. ¿Amén? ¿Me sigue, cierto? Me parece bueno. Ahora, el Salmo 119 me enseña entonces cómo atesoro, qué es lo que consigo con atesorar. Fíjese. Pero Deuteronomio me está mostrando acá un camino. Oiga, creo que ni el hombre más, ¿cierto?, o la mujer más afortunado en el mundo va a alcanzar lo que dice el texto, que es bendito en todo. En todo, no hay ningún área en su vida que no sea bendito. Y por último, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, primero es oír con atención. Segundo, atesorar. ¿Dónde? En su vida, en su interior. Tercero, ahora, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto 13. Vámonos a Deuteronomio 28, no. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Dónde Dios te va a poner? Por cabeza, sobre, siempre como del último, ¿cierto? Como que al final, como ahí, ¿cierto? El despreciado, la despreciada. No, Dios te va por poner entonces tu mirada aquí, por poner tu oído acá, por guardar acá en la palabra. Entonces, ¿cierto? Tu vida pasará del anonimato a una vida de honra. Esto tiene que ver con honra. Repito, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Dice, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirle. Tienes que vivir de acuerdo a la palabra. Tienes que detenerte un momento y decir, Señor, ¿verdad? ¿Cómo tengo que vivir? Usted pregunta, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Bueno, ve la palabra.
Hay gente que tiene un conflicto, ¿cierto? Porque no sabe cuál es la voluntad del Señor y cómo. Bueno, vaya entonces a la palabra del Señor. Y aquí me instruye como varón, le instruye a usted como dama, como mujer, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como profesional, como, ¿cierto?, un docente o como, qué sé yo, un alumno. En fin, aquí nos educa a todos. ¿Cómo debemos de vivir? Entonces, tengo que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces cuando atesoro la palabra del Señor, ¿qué logro alcanzar? Perfección. Dice, y soy bienaventurado, que quiere decir doblemente feliz. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, los perfectos de camino. Solo aquí encontraremos esa perfección. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, cuando atesoramos la palabra del Señor, ¿cierto? Después de haber oído, ahora, entonces voy a transitar por ese camino, voy a caminar por ese camino. Por eso, cuando se habla de una vida de fe, cuando se habla de una vida cristiana, entonces éramos nombrados los del camino, que quiere decir los que van en la vida, ¿cierto?, viviendo de acuerdo a la predicación del Evangelio, de acuerdo a lo que Dios está diciendo. No nos movemos, ¿cierto?, de lo que está escrito aquí. No nos movemos de lo que Dios me ha instruido. Entonces, no cualquiera viene con ideas, ¿sí?, con fábulas, con mentiras y me saca de mi base de fe. Entonces, vuelvo a insistir, una vida cristiana fundamentada solo la encontraremos cuando tomemos la palabra del Señor, entonces, como nuestro estándar de vida. Es donde yo entonces camine. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. En un día no puedo, ni una hora no puedo aprenderlo todo. Por eso es una constante. Ayúdese a que la palabra del Señor sea entonces como ella dice. Aquí Dios me inspira para a usted entregarles esta herramienta, pero ahora depende de usted. Depende de usted el camino ahora. Es la forma en que entonces usted tendrá estabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué esperas para tu porvenir? ¿Qué esperas para entonces asumir vidas de compromiso, laborales, como un ciudadano, como un cristiano? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Te preocupa tu persona? ¿Te preocupa, cierto, lo que como persona tienes que vivir en este pasaje de la vida? Usted puede decir, es que ya tengo muchas marcas, ya hay mucho conflicto, ya hay mucho problema en mi vida, no sé cómo resolver. Fíjese usted lo que dice la Escritura, que aún la persona que en la condición se encuentre, si éste está, como dice el salmista, en el lodo, de ahí Dios lo levanta, lo limpia y lo hace una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no serás tú, sino que será Cristo en ti, será Cristo en mí, por la palabra que me permitirá entonces desarrollarme, desenvolverme, ¿cierto? Entonces no seré el hombre y la mujer que era antes, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Con ideas, ahí un poco, ¿cierto? Ocultas, tratando de aparentar, tratando de engañar a otros. Si en verdad el único que se ha estado engañando ha sido usted o he sido yo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, 3 importantes causas. Oír con atención la palabra de Dios. Atesorar la palabra del Señor y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Esto entonces te permitirá ese buen porvenir. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos en un tiempo de la vida difícil, complejo. El mundo sigue.
en su caos, el mundo sigue en sus conflictos morales, éticos, sigue en sus conflictos sociales, y la iglesia y el creyente está en medio. Ahora, si descansamos en la palabra del Señor, si nos apoyamos en la palabra del Señor, no importa lo que esté sucediendo a nuestro entorno, no importa lo que esté pasando en el Medio Oriente, lo que esté pasando en Europa, lo que esté pasando ahí en Asia, lo que esté pasando allá en los Estados Unidos, qué sé yo, aquí en Centroamérica, ¿cierto? En Sudamérica, no importa si tu vida está en la palabra del Señor. Haz de la palabra del Señor entonces como lo aprendimos hoy día. Aprende a agudizar tu oído a ella. Aprende a agudizar tu oído a ella. Aprende a atesorarla en tu corazón y aprende a vivir como ella te dice. Deja de lado las fábulas, deja de lado los dogmatismos, las tradiciones, porque eso lamentablemente ha turbado, ha dañado la imagen de mi Biblia querida. Mi Biblia querida. Mi bien, jamás por nada te dejaré. ¿Por qué no dejará usted la palabra del Señor? Ya sabe bien. ¿Quiere vida de bendición? ¿Sí? ¿Quiere comer con tranquilidad? ¿Quiere salir y volver sin problema? Es que, qué sé yo, los portonazos y todas esas cosas. Salga y vuelva. Y usted estará bajo con la cobertura del Señor. Póngase de pie para orar al Señor.